Bienvenido de nuevo. Episodio 2 de We Hispanic. Debate. En el anterior hablamos de inteligencia artificial. Hoy vamos a algo más personal. ¿Dónde vives importa? Y no estamos hablando de la casa, sino del lugar en sí, de la ciudad, del entorno que te rodea todos los días. Paul Graham, ese tipo que cofundó Y Combinator y ha visto pasar a cientos de emprendedores por sus manos, escribió un ensayo llamado Cities and Ambition, que básicamente dice algo incómodo. Tu ciudad te está moldeando sin que te des cuenta. Y no es poesía romántica, es algo más real que eso. Lo salvaje es que, aunque seas determinado, aunque tengas tus propias metas, es casi imposible ignorarlo. El entorno gana. O al menos influye mucho más de lo que te gustaría admitir. En este episodio vamos a explorar eso, porque la pregunta no es menor. ¿Estás donde deberías estar? Comencemos. Para arrancar hoy, quiero que te imagines por un momento el siglo XV. Ok, a ver, el siglo XV, ¿te sigo? Piensa en la ciudad de Milán y en la ciudad de Florencia. O sea, en esa época eran prácticamente idénticas. Tenían aproximadamente el mismo tamaño, la misma importancia económica y una demografía muy similar. Sí, en términos de poder eran básicamente espejos, ¿no? Exacto. Entonces, por pura estadística, asumiendo que la genética humana se distribuye de manera más o menos uniforme, Milán tuvo que haber dado a luz a un genio con el mismo potencial, la misma habilidad natural y el mismo cerebro que Leonardo da Vinci. Claro, la genética no sabe de códigos postales. Pero fíjate, si te pido que nombres al gran pintor renacentista milanés, pues no puedes, nadie puede. ¿Por qué nunca hemos escuchado su nombre? Porque probablemente el entorno nunca lo dejó brillar. O al menos por ahí va el tema que estamos abordando, ¿verdad? Así es. Hoy nos enfrentamos a un dilema fascinante sobre el determinismo geográfico y la ambición humana. Estamos analizando si el entorno físico, específicamente el de las grandes ciudades, es lo que realmente determina el techo de nuestro éxito profesional. Sí. La pregunta central que sacamos del material es súper interesante. Básicamente ¿es el entorno físico de una ciudad y ese supuesto mensaje ambiental que transmite una fuerza indispensable e ineludible para alcanzar la grandeza? ¿O por el contrario, estamos sobreestimando este poder frente a la capacidad individual y las comunidades más pequeñas? Y para dejar clara mi postura así en una sola oración, yo sostengo que el entorno físico y los mensajes sutiles de una ciudad son fuerzas absolutas que dictan el límite de nuestra ambición y de las cuales, sinceramente, no podemos escapar. Bueno, pues mi postura es que, si bien la concentración de colegas es súper útil, la mística de este mensaje de la ciudad es una exageración romántica. Yo argumento que la necesidad de un entorno físico a gran escala no es en absoluto una regla universal para el éxito. Entiendo por qué podrías verlo como algo romántico, o sea, suena un poco poético, pero te aseguro que la realidad es mucho más mecánica. A ver, explícame eso de mecánica. Volvamos al ejemplo de Milán y Florencia. La genética en ambas ciudades era la misma, pero el entorno no. Prácticamente todos los pintores famosos de esa época de los que has oído hablar, pues eran florentinos. Al Leonardo milanés, sea quien haya sido, el entorno simplemente lo asfixió. O sea, lo mató antes de empezar. Exactamente. Es como un invernadero. Una semilla puede tener una genética absolutamente perfecta para convertirse en el árbol más imponente del bosque. Pero si la plantas en el asfalto, ese potencial no significa nada. Las ciudades operan exactamente igual. Ok, pero un invernadero es un espacio controlado. Las ciudades son caos. Son un caos que envía mensajes claros e implacables. Mira, Nueva York te dice todo el tiempo, debería ser más rico. Cambridge te susurra en cada esquina, debería ser más inteligente. Y Silicon Valley te presiona con un debería ser más poderoso o tener más impacto. ¡Wow! Y mi punto es que, por más fuerte que sea tu ambición interna, necesitas ese clima geográfico específico para que germine. Si no, te secas. A ver, hagamos una pausa ahí. Reconozco que la observación del texto sobre las ciudades enviando mensajes es brillante.
Es muy seductor pensar que las calles de Florencia estaban imbuidas de una especie de magia que despertaba el genio con solo respirar su aire. No es magia, es... Pero espera, tenemos que diseccionar qué es realmente ese mensaje sin caer en la poesía, porque me parece que te estás apoyando en una premisa que ignora por completo la naturaleza de distintos campos de trabajo. ¿A qué te refieres exactamente con la naturaleza de los campos? Yo estoy hablando de ambición en general. Mentes rigurosos, como las matemáticas o la física teórica, la ciudad entera y su gigantesco mecanismo de presión social son irrelevantes. Difiero. Es que piénsalo. En esos campos, la capacidad de juzgar el talento es clara, directa y objetiva. Un comité de revisión por pares puede ver una ecuación y saber inmediatamente si eres un genio. Todo lo que necesitas es un puñado de colegas adecuados en cualquier lugar. Bueno, un puñado de los mejores, sí. Piensa en el proyecto Manhattan. Los Álamos, en Nuevo México, no era una metrópolis enviando mensajes sutiles a través de majestuosos cafés, ¿cierto? No, claro que no. Era un complejo aislado en medio del desierto. Literal, pero con la gente correcta. Lo que tú llamas el mensaje indispensable de la ciudad es simplemente un subproducto de la concentración de una industria. O sea, es aglomeración económica pura y dura, no una fuerza mística para la grandeza humana. Entiendo por dónde vas, y el punto de las matemáticas es válido. Pero fíjate en esto. Los Álamos era, en la práctica, una microciudad construida con el único propósito de enviar un solo mensaje opresivo e ineludible. ¿Qué mensaje? El de resuelve este problema de física antes que nadie o el mundo se acaba. Pero, más allá de ese caso extremo, insisto, no estoy hablando de magia. Estoy hablando de la mecánica de la influencia física y lo que podríamos llamar el ancho de banda del mundo real. Ancho de banda físico. A ver, explícame cómo funciona eso, porque suena que estamos mezclando conceptos de redes digitales con geografía. Es una analogía directa, te lo prometo. En el mundo digital, el ancho de banda es la cantidad de datos que puedes descargar por segundo, ¿no? Bueno, en el mundo físico, el ancho de banda es la cantidad de datos culturales y sociales que tu cerebro descarga de tu entorno sin que te des cuenta. Ok, pero ¿cómo descargas eso? La ciudad no se comunica contigo dándote discursos motivacionales. Lo hace de forma pasiva, accidental. Hay un contraste fascinante en el material que ilustra esto a la perfección. Es caminar por Cambridge al anochecer frente a caminar por Palo Alto. De acuerdo, veamos ese contraste. Yo soy toda oídos. Cuando caminas por Cambridge en primavera, ya de noche, y miras por las ventanas de las casas, ¿qué ves? Lo que ves son paredes enteras, de piso a techo, cubiertas de estantes con libros. Bueno, es una zona universitaria, tiene sentido. Exacto. Pero el mensaje visual entra por tus ojos sin que lo pidas. Descargas esa información. Te dice, aquí la gente lee, aquí la gente estudia. Ahora, si caminas por Palo Alto hoy en día, en los mismos barrios que alguna vez albergaron a la intelectualidad, lo único que ves a través de esas ventanas es el resplandor azul de los televisores. O de los monitores gigantes. Sí, monitores, pantallas. La arquitectura, lo que ves, e incluso lo que escuchas por accidente, moldea tu normalidad. Pero a ver, yo soy muy escéptica con esto. ¿Realmente crees que ver una biblioteca por una ventana cambia tu trayectoria profesional? No es solo la ventana. Es que para quienes nos escuchan y, no sé, trabajan remoto desde una ciudad pequeña, esto puede sonar a que están condenados al fracaso simplemente por no ver libros a través de la ventana del vecino. No solo la ventana, es la fricción constante del día a día. Hablemos de la calidad de las escuchas, el famosísimo eavesdropping. Ok, escuchar escondidas. Sí, uno de los, digamos, riesgos laborales de vivir en Cambridge es sentarte en un café y escuchar, sin querer, conversaciones en la mesa de al lado llenas de debate intelectual profundo. Y esto importa por una razón psicológica fundamental, la asimetría del desánimo humano. Te refieres a la aversión a la pérdida, ¿verdad? Lo de la economía conductual. Exactamente esa. La economía conductual nos demuestra que los seres humanos trabajamos el doble de duro para no perder $10 que para ganar $10. Ajá, sobrevaloramos lo negativo. Nos afecta muchísimo más. Llevando esto a la ambición, muy pocas personas tienen la fortaleza mental para seguir trabajando con pasión en un proyecto que a nadie a su alrededor le importa. Si estás rodeado de personas a las que tu ambición les resulta indiferente, esa indiferencia no es neutral. Tú dices que te resta.
Es un impuesto psicológico constante. Es un entorno activamente tóxico para tu empuje, porque tu cerebro registra esa apatía social como una pérdida de estatus todos los días. Pues no te lo compro. Y déjame decirte por qué. Estás confundiendo la necesidad de una microcomunidad, o sea, de encontrar a tu tribu, con la necesidad de someterte a una metrópolis entera. Pero la metrópolis te da la tribu. A veces. Y de paso, estás validando muy puntos sobre qué tipo de industrias necesitan este teatro geográfico. Hablemos de escala. Dices que Cambridge te envía un mensaje, pero Cambridge es un pueblo universitario. Es solo una fracción minúscula del área metropolitana de Boston. Sí, pero su densidad es brutal. Y Silicon Valley ni siquiera es una ciudad. San José es solo un extremo de una expansión suburbana gigantesca. Pero operan como centros gravitacionales masivos para industrias enteras, no lo puedes negar. Sí, operan así, pero lo que realmente te afecta no es la infraestructura urbana de la ciudad completa, sino tu grupo específico de pares. Además, esta idea de que dependes de escuchar conversaciones ajenas en un café para sentir validación, pues eso es evidencia de un entorno laboral caótico. Caótico. Yo diría estimulante. Caótico en cuanto a métricas. Como decía antes, en matemáticas no necesitas ir a espiar conversaciones a un Starbucks para saber si tu teorema es correcto. La prueba matemática habla por sí sola. Es en industrias sin métricas claras a corto plazo donde la gente depende desesperadamente del entorno. ¿Te refieres al arte, humanidades? Exacto. El arte, las humanidades o las startups en fase semilla. Como el talento es casi imposible de medir objetivamente al principio, dependes del mecanismo de admisión de la ciudad para sentir que vas por buen camino. Yo lo veo como una muleta para campos que carecen de rigor, no una ley del desarrollo humano. Llamarlo una muleta es subestimar dramáticamente cómo se construye el valor en el mundo real. Esos campos supuestamente caóticos, la innovación tecnológica, la literatura, son precisamente los que empujan la frontera de la sociedad. No digo que no tengan valor, digo que son los que necesitan ese filtro. Y el hecho de que la ciudad opere como este mecanismo gigante de validación nos lleva a una realidad inevitable que quiero poner sobre la mesa: la penalización por incompatibilidad. La penalización por incompatibilidad. A ver, explaya aquí. ¿Sí? Dado que la ciudad concentra una cantidad masiva de energía en una sola dirección dominante, te fuerza a alinearte con ella. Te guste o no, la ciudad solo admira una cosa de verdad. Y eso es increíblemente pragmático si sabes aprovecharlo. Es súper interesante que uses la palabra pragmático, porque esa misma penalización demuestra que el mensaje de una ciudad es severamente limitante. ¿Tú crees? Piénsalo un segundo. La admiración, en cualquier círculo social a gran escala, es un juego de suma cero. Hay una cantidad finita de atención. Debido a su masa crítica, las ciudades tienden a apoyar intensamente solo un tipo de ambición. Completamente de acuerdo. Y eso es lo que las hace potentes. Pero limitantes. Entonces, si eres un profesor de humanidades absolutamente brillante que vive en Nueva York o en el área de la Bahía, a efectos prácticos de la cultura dominante de esa ciudad, eres un ciudadano de segunda clase. Lamentablemente sí. Lo serás hasta que abandones tu verdadera pasión e inicies un fondo de cobertura en Wall Street o una startup de inteligencia artificial en Silicon Valley. La ciudad te empuja, claro que sí, pero te empuja hacia una conformidad muy estrecha. Si tu grandeza natural no se alinea con la obsesión hiperespecífica de tu código postal, el famoso mensaje de la ciudad no te eleva, te aplasta. Pero es que esa intolerancia es precisamente lo que prueba mi punto sobre su poder ineludible. O sea, no estoy diciendo que las ciudades sean justas, estoy diciendo que son fuerzas absolutas. Fuerzas ciegas, en todo caso. Si intentas luchar contra el mensaje dominante de una ciudad, estás gastando energía vital remando contra una corriente masiva en lugar de avanzar. Y veamos los datos empíricos de esto. El material detalla cómo Nueva York siempre se ha preguntado por qué no puede destronar a Silicon Valley como el centro mundial de las startups. Y la respuesta obvia es que Nueva York ya tiene otra obsesión enorme. Exacto. En Nueva York ya hay algo que la gente admira mucho más que la innovación tecnológica: la riqueza pura. Y esto tiene consecuencias medibles y devastadoras. Como lo de la lista Forbes, me imagino. Justo eso.
Si miras la lista Forbes 400 de las personas más ricas, la proporción de residentes de Nueva York frente a los de California cayó de 1.45 en 1982 a 0.83 en 2007. Nueva York está perdiendo terreno frente a Silicon Valley en su propio juego, el de generar riqueza. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tecnología genera retornos asimétricos muchísimo más rápidos. Sí, pero el mecanismo cultural detrás de eso es lo fascinante. Silicon Valley valora el poder sobre la nueva tecnología, sabiendo que ese poder eventualmente se convertirá en dinero. Nueva York valora el dinero ya hecho. El dinero viejo, digamos. O sea, imagínate a un genio de 22 años programando una startup revolucionaria en Nueva York. Va a una fiesta en Manhattan, dice a qué se dedica y la gente literalmente mira por encima de su hombro buscando a un banquero de inversión. Uf, sí, qué golpe al ego. Ese microrechazo, repetido 100 veces al mes, es la fricción que mata tu ambición. Entiendo, la fricción social, de verdad lo entiendo. Y hay evidencia tangible de cómo se estructura esto. Mira algo tan banal como los restaurantes. Según la guía Zagat mencionada en el material, todavía hay unos 13 restaurantes de alta gama en Nueva York que exigen el uso de saco para los hombres. ¿Sabes cuántos hay en San Francisco? ¿Seguramente ninguno? ¡Cero! Si entras a un lugar elegante en el área de la bahía, en jeans y camiseta, te tratan como a la realeza, porque el mesero sabe que podría ser la próxima persona en controlar una tecnología que cambie el mundo. En Nueva York, ese mismo chico en jeans es tratado con desdén. Claro, lo ven como alguien sin estatus. Si eludes el mensaje de la ciudad, te conviertes en ese ciudadano de segunda clase. Y la ambición humana necesita validación constante, no rechazo sistemático. A ver, es un argumento muy persuasivo sobre la presión social del día a día, lo admito. Esa imagen del microrrechazo en la fiesta es súper real. Pero, ¿has considerado la inmensa fragilidad de esos mismos ecosistemas que describes? ¿Fragilidad en qué sentido? Digo, Nueva York y Silicon Valley son titanes intocables. Son titanes hoy. Pero si la grandeza de un individuo depende de someterse al dictado de una ciudad, estamos atando el potencial humano a entidades que son, históricamente hablando, extremadamente volátiles. Todo cambia, claro. Las ciudades no son oráculos infalibles de la verdad o del éxito. Sus mensajes caducan, mutan o son completamente mal interpretados por la gente que busca su sabiduría. Hay un ejemplo perfecto que el autor relata sobre su propia juventud. Cuando tenía 25 años, intentó mudarse a Florencia pensando que encontraría el epicentro del arte y la genialidad. ¿Y se dio cuenta de la realidad? Mensajes completamente vacíos. Mira a París. En el año 1300, París habría enviado el mismo mensaje de rigor intelectual profundo que Cambridge envía hoy. Era el centro del pensamiento europeo. La Sorbona y todo eso, sí. Hoy, el mensaje de París es simplemente: haz las cosas con estilo. Es la única ciudad donde a la gente realmente le importa la estética visual en cada detalle de la vida, pero la ambición intelectual rigurosa ya no es su motor. Confiar tu potencial a la geografía es una apuesta muy arriesgada, porque llegas en el momento equivocado y pierdes tu vida persiguiendo un fantasma. Pero que un mensaje caduque no significa que no haya sido vital en su momento, ¿no creéis? Permíteme sumar el punto más crítico aquí. Algo que el propio texto reconoce y que creo que amenaza toda tu estructura: la llegada de Internet. Ah, bueno. El gran ecualizador. Es que estamos en una trayectoria donde tu comunidad principal va a ser virtual. Todo ese ancho de banda físico del que hablabas, descargar gigabytes de cultura visual, escuchar conversaciones ajenas, todo eso está siendo reemplazado por la conectividad ubicua. ¿Hasta cierto punto? Hoy, un programador brillante en un pequeño pueblo de los Andes puede interactuar en tiempo real con los mejores cerebros de su campo en GitHub, X o Discord. Si puedo debatir algoritmos a través de una pantalla con los líderes de la industria, pues el código de vestimenta de los restaurantes de mi código postal pierde absoluta relevancia. La geografía se vuelve opcional. A ver, estoy totalmente de acuerdo en que la red ha democratizado el acceso a la información y reconozco que las ciudades son dinámicas. Los mensajes evolucionan porque la naturaleza del poder mismo evoluciona. Sí, el poder ya no requiere estar en un rascacielos. Hace 100 años, el poder económico en las ciudades significaba controlar ferrocarriles y fábricas. Hoy significa dirigir el curso del software de código abierto desde una laptop,
Incluso vemos cómo el poder económico ha borrado casi por completo a la clase social estricta en lugares como Londres. El viejo mensaje de ser más aristocrático es hoy una señal de radio sumamente débil. Exacto, lo cual prueba que los mensajes son construcciones temporales, son modas gigantes, si lo quieres ver así. Sí, pero aquí está el detalle crucial. Que Florencia o París pierdan su estatus en el siglo XXI no anula el hecho de que, durante su apogeo, su presencia física era insustituible. ¿Y respecto a Internet? ¿Qué pasa con Internet? Te doy la razón en que facilita la conexión técnica. Pero para los años más críticos de la carrera de cualquier persona ambiciosa, o sea, el inicio y el medio, cuando te estás formando, se requiere una inmersión física total. Ninguna pantalla reemplaza eso. Pero ¿por qué la inmersión física es obligatoria si ya tengo a mis pares en línea? No le veo el sentido. Piensa en los impresionistas. Camille Pissarro nació en una isla del Caribe. Otros miembros del movimiento nacieron repartidos por toda Francia, y al final de sus vidas murieron esparcidos por diferentes partes del mundo. Sí, eran un grupo muy diverso. Pero lo que los definió, lo que consolidó su técnica y validó su ambición frente al rechazo aplastante de la Academia Tradicional de Arte, fueron los años que pasaron juntos físicamente en los cafés de París. Los cafés funcionaban como un algoritmo en tiempo real para filtrar malas ideas y celebrar las buenas. Pero hoy los foros hacen eso. No de la misma manera. El talento necesita una audiencia de cuerpo presente. Necesita el choque de miradas, la tensión en la mesa. Hasta la fecha, ningún foro digital ha logrado replicar el enorme mecanismo multisensorial de una ciudad vibrante que te empuja a ser mejor simplemente caminando por sus calles. Comprendo el romanticismo de los impresionistas discutiendo apasionadamente en los cafés parisinos. Es una imagen muy poderosa. Pero debemos ser analíticos con las conclusiones que extraemos de ahí. Lo que realmente salvó a los impresionistas no fue la arquitectura de París, ni el río Sena, ni el mensaje invisible de la ciudad. Entonces, ¿qué fue? Fue la densidad de pares dispuestos a desafiar el status quo. París simplemente albergaba la concentración física en esa época histórica. Mi posición final es que debemos ser sumamente cautelosos de no elevar a las ciudades al nivel de deidades que otorgan el éxito. La geografía sirve al talento y no al revés. Pero la geografía facilita el encuentro, tú misma lo acabas de decir, la concentración física. Sí, salir a buscar a tus pares es vital en las primeras etapas. El método de prueba y error geográfico es muy útil cuando tienes 20 años y pues no sabes si quieres ser neurocirujano o fundador de una startup. Pero el mensaje de fondo que quiero dejar es que la microcomunidad, tu red de mentes afines, es el verdadero motor de tu grandeza. O sea, separar la red de la ciudad. Exactamente. El resto, las estanterías de libros frente a los televisores azules, el código de vestimenta en los restaurantes, es solo escenografía. No necesitas vivir encadenado al altísimo costo de una metrópolis toda tu vida y ciertamente no necesitas someterte ciegamente a su intolerancia para hacer un trabajo que cambie el mundo. Encuentra a tu gente, no a tu ciudad. Llegamos entonces a un punto de encuentro que me parece fundamental. Creo que desde nuestros distintos ángulos, ambos convergemos en una verdad bastante incómoda sobre la psicología humana. Es casi imposible mantener un alto nivel de ambición estando completamente aislado. Totalmente. En eso estamos 1000% de acuerdo. Remar en solitario contra la apatía y el desinterés de tu entorno agota la energía de cualquiera, ya sea que creas, como yo, que el poder reside en la ciudad como un macroorganismo ineludible, o que creas, como tú, en el poder de la microcomunidad, el talento siempre necesita un escenario. Absolutamente. Necesitas un filtro para separar el ruido de la genialidad, llámese ciudad o llámese comunidad. Exactamente. Mi conclusión se mantiene en la idea de que el mundo físico tiene un ancho de banda inmenso, mucho más potente, penetrante y sutil que cualquier comunidad de Internet. Por lo tanto, someterte deliberadamente a la presión ambiental de la ciudad correcta, dejar que te exija más, que te haga sentir incómodo si no avanzas, es la herramienta más pragmática en el arsenal de cualquier persona ambiciosa. Bueno, y mi conclusión es que ese pragmatismo no debe convertirse en un dogma ciego. Usamos las ciudades como herramientas para encontrar a nuestra tribu, sí, pero debemos mantener un espíritu crítico.
Hay que saber leer cuándo la ciudad te está impulsando y cuándo simplemente te está encasillando. Eso requiere mucha autoconciencia. Y adaptabilidad, porque las ambiciones de la sociedad mutan constantemente y moldean nuestra geografía de formas rarísimas. Hoy, por ejemplo, vemos oficinas modernas en la industria creativa donde la vestimenta casual ha hecho que el atractivo físico y el carisma se vuelvan la nueva moneda de cambio para proyectar estatus. Reemplazando al viejo traje de corbata. Exacto. Vemos cómo la cultura moderna o hip actúa como una versión actualizada del oscuro código de clases inglés. Mantengamos los ojos abiertos porque la geografía cambia tan rápido como nosotros. Totalmente. Las corrientes subterráneas del intelecto, la clase social y la riqueza están en constante fricción tectónica. Están reescribiendo los mensajes que flotan en las calles que transitamos todos los días. El estudio de esta dinámica social, como vimos, es apenas la punta del iceberg de lo que discutimos hoy. Así es, queda muchísimo por explorar en ese texto. El material guarda aún muchísimas capas por descubrir para aquellos dispuestos a leer entre líneas. Así que, esta noche, cuando regreses a casa, o si ya estás ahí, te invito a hacer un ejercicio muy simple. Detente un momento. Asómate por tu ventana, observa lo que hay detrás de los cristales de tus vecinos, y mañana cuando salgas por un café, escucha atentamente el murmullo de las conversaciones a tu alrededor. Pregúntate, ¿en qué clase de invernadero estás plantado y qué mensaje implacable te está susurrando hoy tu propio entorno? Y así llegamos al final de este episodio de WeHispanic, Debate. Hoy hablamos sobre cómo las ciudades no solo moldean nuestras rutinas, sino también nuestras ambiciones, nuestras ideas y hasta la forma en la que entendemos el éxito. Porque a veces no se trata únicamente de talento o disciplina, sino del entorno que constantemente nos rodea y de las personas con las que compartimos nuestras metas. Si este episodio te hizo reflexionar, te invitamos a dejar tu like y suscribirte al canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde seguimos explorando temas sobre literatura, videojuegos, tecnología e inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio de WeHispanic, Debate.